Guillermo, ¿qué balance se puede hacer de este 2020 viendo lo actuado por el gobierno en materia política y económica? ¿Qué tiene usted, digamos, como para decirnos y compartirnos respecto de cuál fue las medidas que usted considera acertadas o desacertadas del gobierno y a qué nos llevaron como balance dentro de lo que es el 2020? Mire, el gobierno ha transitado este año, estamos hablando fundamentalmente de aquellas áreas donde se define el carácter del gobierno, que es seguridad, economía y relaciones internacionales, y sobre eso nos vamos a referir. En esas tres áreas ha tomado decisiones que si no las modifica va decididamente al fracaso, un rotundo fracaso, comprometiendo incluso la continuidad histórica del peronismo, cosa que nosotros, los militantes de la causa, tenemos que preservar, explicando que este gobierno, como lo definió el propio presidente en un reportaje en el diario Perfil, es socialdemócrata. Lejos está de haber definido planes, programas y proyectos en el marco de la doctrina peronista. Esperemos que el presidente tome conciencia de a dónde está llevando el país. Cuando usted dice tome conciencia, mucho ha dicho el oficialismo que ha hecho una buena gestión en lo que fue la negociación de la deuda, entiéndase, con los privados y ahora con el Fondo Monetario Internacional. Si bien estamos en un marco de pandemia, de que hay algunas cosas que no están saliendo bien. ¿Cuáles cree usted que son esas cosas? Porque los precios para el pueblo argentino se están escapando. Mire, el problema del gobierno es que se autopercibe exitoso y eso no hay manera de modificarlo. Mira al espejo y piensa que es exitoso, es una cosa insoportable. No hay manera. Cuando vos lo escuchás al presidente, piensa que está haciendo las cosas bien. Y bueno, entonces no hay alternativa. Yo creo, tengo la esperanza que cambie, pero lo veo muy difícil. Sí, claro. San Irineo decía que no se redime lo que no se asume. ¿Cuáles son las otras acciones en las cuales entiende que no se asume? Bueno, parece que el tema seguridad es obvio, ¿no? Uh-huh. Las primeras preocupaciones del pueblo argentino y el presidente no se ha puesto a la cabeza de la resolución de ese tema, los delega o en los jefes de policía o en algún subsecretario. La seguridad hoy es un tema presidencial. ¿Pero qué puede hacer un ministro de Seguridad? Pongamos el caso de Berni. ¿Pero qué lo que puede hacer es ir a la televisión y quejarse? Mientras el presidente no asuma que es un tema que él tiene que ocuparse personalmente, va a ser muy difícil. Cuando un fiscal, un juez, un senador o alguien de la política le saca una tarjeta a Berni, ¿qué hace Berni? ¿Va a la televisión a quejarse? ¿Dónde tiene la capacidad de resolver ese tema? ¿Qué le dice a los fiscales? ¿Qué le dice a los jueces? Este es un tema que tiene que resolver él. En un gobierno peronista, ¿de qué manera tendría que actuar? ¿Tiene miedo el gobierno? ¿Usted percibe que tiene algún temor como para poder avanzar? Yo creo que achacar esto a temores me parece que no entender, es un problema de capacidad. Me parece que el presidente, humildemente lo digo, yo creo que se tiene que mirar al espejo y ver qué decisiones va a tomar. Darse cuenta si está apto o no está apto, no sé. Me parece que ya pasa por ahí el tema. No es un problema de temor, es un problema de capacidad. Dijo el presidente en la campaña que iba a revisar el tema de la deuda, eso no se dio, hubo allí una iniciativa bastante profunda, se podría llegar a decir, de encarar de forma inmediata las negociaciones con el fondo. ¿Usted cree que se apuró, cree que se asoció a la postura y a la visión que tiene el fondo respecto de cómo actúa con aquellos países que son deudores, o también en este caso se asustó? No, mire, yo no lo pongo en el tema del susto, vuelvo a decir. Mire, el Fondo Monetario quiere solucionar los temas con la Argentina, el mundo quiere solucionar los temas con la Argentina, y la Argentina quiere solucionar sus propios temas. Ahora, para eso hay que escribir un documento, claro. Y no se puede escribir ese documento porque ni siquiera se sabe cuánto es la facturación de la Argentina. Esto significa PBI, el Producto Bruto Interno, en dólares. Lo sabemos cuánto es en pesos, sí, perfecto, eso te lo dice el INDEC, en pesos. ¿Y en dólares cuánto es? Nadie sabe. Entonces, vos tenés las importaciones mensuales en dólares. Eso puede ser el 1% del PBI anual o puede ser el 2% del PBI anual, depende qué tipo de cambio tomes. Tomes 80 o tomes 160. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿vos estás importando el 1 o el 2? Si estás importando el 1, bueno, es normal. Si estás importando el 2, no pasó ni en la época de la plata dulce. ¿Qué documento vas a firmar? No es que no quieren acordar, es que no saben qué número poner.
Entonces el Fondo Monetario le dice al gobierno, bueno, dígame cuánto factura la Argentina por año en dólares. Y el gobierno no se lo puede decir, salvo que quiera decir, no, mire, el tipo de cambio es el oficial. Ah, bueno, perfecto, entonces todo lo demás es una fantasía. Bueno, es absurdo, es absurdo. El gobierno está mal enfocado. Y lamentablemente Cristina, con el documento, el discurso que hizo el viernes, no ayudó. Porque primero esto no es un tema de si los ministros tienen miedo o no tienen miedo. Es el presidente el que no está en condiciones de conformar. Él los eligió. Sí. Y eligió a su estilo. Los eligió con su estilo y él le pone la impronta. Entonces el problema es de Alberto Fernández, no de los ministros. Pero a su vez, la solución que da Cristina no es una solución correcta. Porque la solución correcta para incentivar el consumo es cuando vos tenés la mercadería en las estanterías y te faltan clientes. Pero vos cuando en las estanterías no tenés mercadería, y eso es lo que está pasando en el mercado, no tiene ningún sentido incentivar el consumo porque lo que no hay es mercadería. No es que faltan clientes, falta mercadería. ¿Y por qué falta, Guillermo? Porque no tenés dólares. Se lo dijimos hace 6 meses atrás. Vos no podés, sin un insumo clave como es el dólar, porque si vos pensás el dólar como dinero, bueno. Pero vos tenés que entender que para la economía argentina el insumo clave es el dólar. No hay producto que vos consumas que no tenga un componente que lo tenés que pagar en dólares. No es que las fábricas de autos no quieren fabricar más autos, no hay autopartes. Y vos para traerte autopartes de afuera tenés que tener dólares. Y bueno, entonces... ¿Y cómo se hace de dólares la Argentina? Y solamente exportando. Ahora resulta que las exportaciones se están cayendo. Es decir, la cabeza del presidente está mal. Si no empieza a pensar bien Alberto Fernández, el fracaso es rotundo. Y los peronistas tenemos que evitar que el pueblo argentino piense que el fracaso es del peronismo. Es de Alberto Fernández y su pensamiento socialdemócrata. ¿El peronismo cómo lo resolvía? Porque también se habló algo del Banco Central y de alguna forma se quiso incriminar lo que se estaba gestando por allí adentro, o lo que se estaba decidiendo. Mire, lo que hay que hacer es lo que hizo el peronismo 2002, 2003, 2004 de la década ganada. No es que no se sabe lo que hay que hacer. Lo que hicieron Dualde y lo que hicieron Kirchner y el primer gobierno de Cristina, no es que no se sabe lo que hay que hacer. Ahora, Alberto Fernández quiere imitar a Alfonsín. Bueno, ¿qué culpa tenemos? Y ahora estamos discutiendo si es de la Rúa. ¿Es más difícil hacerse de dólares ahora en un mundo que no compra o compra menos? Como se está diciendo. Pero ¿cómo el mundo compra o compra menos si China está en récord de exportaciones? Sí. Argentina vende menos. ¿Qué le faltó entonces a Argentina? Le falta que el presidente decida una política económica peronista. Mientras siga siendo una política económica socialdemócrata y el presidente piensa como piensa, vamos de mal en peor. ¿Los gobernadores para usted son peronistas? Pero claro, ¿cómo no van a ser peronistas? No todos, obviamente, ¿no? Zamora no es peronista. Ahora, no voy a decir si lo sabe, porque a lo mejor no lo sabe, pero ¿usted cree que los gobernadores no le dicen esto al presidente? ¿O qué pasa? No lo sé, no desconozco. Yo no sé si habla el presidente con los gobernadores, no lo sé. Yo creo que el presidente se autopercibe exitoso. Él te lo está diciendo, él piensa que está haciendo todo bien. Entonces es muy difícil para alguien que está haciendo todo bien y piensa que está haciendo y está haciendo todo mal. Él interpreta la realidad de acuerdo a cómo él reflexiona mal y lo que está mal piensa que está bien. ¿Y entonces cómo seguís? Con esta base y cómo están las cosas, ¿cómo es el 2021, Guillermo? Mire, si el presidente no cambia va a ser extremadamente complicado. Y con las condiciones que están ahora ya, que tenemos hoy, aunque haya un cambio, ¿cuánto nos va a llevar? Y él mismo lo dice. Él en el presupuesto dijo, cuando termine mi mandato vamos a estar igual que como estábamos cuando llegué. O sea que con Macri. O sea, 4 años perdidos. Pero no lo digo yo, lo dijo él en el presupuesto. ¿Cuál es la ley de presupuesto? Y dice eso. Sí. ¿Le falta diálogo al presidente? No, le falta comprender, entender. No entiende. Digamos, ya no es ni bueno ni malo, no entiende. No entiende. Está haciendo las cosas mal y piensa que las hace bien. ¿Peronismo así cuánto tiempo se puede sostener? No, bueno, la obligación de los peronistas es decir, mire, este es el gobierno de Alberto Fernández, los peronistas no tenemos nada que ver. Porque ya fracasaron los radicales, fracasó el PRO, ¿qué quieren? ¿Que fracase el peronismo? ¿Qué queda entonces? Es ridículo. A ver, se dice muchas veces que al gobierno se le entorpece el funcionamiento es profeso de determinados sectores de la economía, de la finanza, de las grandes empresas. ¿Usted ve que eso sea así? Pero de ninguna manera. Lo que está pasando es la inutilidad de las políticas del gobierno en términos de seguridad, relaciones internacionales y economía. Entiendo. No saben lo que hacen, no saben.
Cristina no acompaña, ¿cree usted? No hay... Pero y la escuchaste a Cristina el viernes pasado. Sí. Si vos no tenés mercadería y pensás que esto se sale por el consumo, bueno. En el 2003, Sí. 2002, se pudo salir por el consumo porque la mercadería estaban, las máquinas estaban, lo que faltaba era clientela, venta. Ahora no es ese el problema, el único problema. El nivel de inversión de este año es el más bajo de la historia. Te estás comiendo 5 puntos del PBI en máquinas. O sea que la capacidad productiva, cuando termina el año, es menor que cuando empezaste el año. Pero es un desastre lo que ha hecho Alberto Fernández. Esto que dijo Cristina respecto de alimentos, salarios y tarifas, ¿ve que la ecuación sea esa? Porque está bien, dólares no tenemos. Pero la manera de alinear las jubilaciones, las pensiones, los salarios, los precios, es con producción. Acá hay que incentivar la inversión para incrementar la producción. Guillermo, le preguntaba esto porque hablé con gente de Cejera y gente de ENAC y me dice que este tema se va a terminar cuando aparezca la vacuna, que se abren los comercios y la gente no va a comprar o compra hasta el 30% de lo que compraba antes y que por lo tanto existe o subyace un temor, ese temor a gastar y que no lo quiere hacer porque reserva unos pesitos, que la vacuna solucionaría eso. Si no tenés dólares, ¿cómo querés producir? Guillermo, yo le quiero agradecer desde ya mucho su tiempo. Acá no hay un tema menor, acá está en juego los destinos de la patria. Si Alberto Fernández no cambia, fracasa. Y lo que quiero yo dejar claro que es un fracaso de él, no es un fracaso del peronismo, porque no aplicó ninguna política peronista, al menos en seguridad, en relaciones internacionales y en economía, que es donde se manifiesta el carácter del gobierno.